damos gracias porque tú eres digno de recibir, Señor, toda nuestra atención. Por eso te pedimos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, poniendo siempre fijos los ojos en ti, Señor, que no haya distracción alguna, Señor, y que podamos entender y comprender pues lo que es tu plan, Señor, lo que es tu palabra, esos misterios, Señor, y que podamos, Señor, seguirlo no solo con nuestra mirada, sino con nuestro corazón, que podamos llevarlo a nuestras vidas, a que se vuelva parte de nuestras vidas y que podamos glorificarte con ello, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, nos des ese milagro de prestar la atención debida, Señor, nos hagas entenderlo también, Señor, y nos hagas practicarlo, Señor. Bendice este día con ellos, Señor, y te suplicamos, te rogamos por esto, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que no vinieron, que puedan al menos escuchar por las redes sociales, Señor, tu palabra, y que tú obres en los corazones de ellos también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, capítulo 16. Mateo capítulo 16. Nos quedamos en el 5, versículo 5. Mateo capítulo 16, versículo 5. Hoy vamos a ver hasta el 12. El tema de hoy, el Señor Jesús señala la falsa enseñanza y advierte a los discípulos de no caer en ella. Vimos anteriormente que hubo momentos en los cuales el Señor Jesús quiso apartarse, quiso aislarse de las multitudes que lo seguían. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descansar, porque el cuerpo humano ya estaba cansado de tanto recorrer ciudades tras ciudades, pues obviamente enseñando, sanando, dando el evangelio, todo esto, ¿no? Era motivo de que un cuerpo se canse. El Señor quería descansar, pero también quería dar instrucciones a los discípulos, pues se acercaba el tiempo en que Él sería entregado a las autoridades para su muerte, y así cumplir con el plan de Dios y justificarnos y santificarnos ante Dios Padre, ¿no? Recordando aquellos viajes que el Señor Jesús había tenido en el capítulo 14, en esos viajes Él intentó también apartarse de un lugar a un lugar desierto, pero recuerden que las multitudes lo encontraron, y ahí es donde Él realiza ese milagro de darle de comer, multiplicando los 5 panes y los 2 peces, y le da de comer a más de 5,000 personas, ¿no? Luego vemos que el Señor Jesús vuelve a intentar estar a solas para descansar, para dar instrucciones, pero también se va a las fronteras de Israel, a esas regiones de Tiro y de Sidón, pero lamentablemente vimos que no pudo tampoco estar aislado, no pudo apartarse, no pudo descansar, porque se encuentra con una mujer gentil que tenía a una hija que estaba atormentada por un demonio, pero el encuentro de esta mujer fue un testimonio muy hermoso, porque vimos que perseveró y fue una mujer de gran fe, ¿no? Luego vimos que se dirige el Señor Jesús a las ciudades, a esa región de Decápolis, donde dijimos que constaba de 10 ciudades griegas, donde ¿qué hizo? Realizó milagros igual, y pues multiplicó otra vez allá los alimentos, pero esta vez eran 7 peces, unos pececillos, y alimentó a 4,000 personas, más hombres, pero más niños y mujeres, ¿no? Desde ahí lo vemos cruzando al otro lado del mar, a tierras gentiles, de nuevo con el propósito de aislarse otra vez, para también darle a sus discípulos las instrucciones, pero tristemente pues vemos que era difícil que el Señor pudiera aislarse, porque lo seguían. El Señor ya tenía que darles instrucciones a los discípulos, porque ya ya estaba próxima esa ida a Jerusalén para ir a morir en esa cruz, ¿no? Ahora vamos a continuar con nuestro texto y vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en este día, qué quiere que aprendamos, qué quiere que dejemos a un lado, que cambiemos, a qué debemos renunciar, ¿no? Mateo 16:5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces vimos que Jesús había cruzado con sus discípulos al otro lado del mar, y esto indica que había cruzado el mar de Galilea, pero estaba yendo a territorio de los gentiles. Lo mencionamos en la introducción. En los versículos anteriores vimos al Señor Jesús que estaba discutiendo con los fariseos, tenía esa discusión con, recuerden, fariseos y saduceos. Mencionamos los dos grupos que se habían unido para estar en oposición contra el Señor, ¿no? Entonces estaban discutiendo con ellos en el territorio de Israel, pero ahora Él estaba al otro lado con los gentiles, y más adelante vamos a ver que sigue con los gentiles, pero en otro lugar, Cesarea de Filipo. Eso lo vamos a ver después, ¿no? De acuerdo al texto de hoy, y si podemos, también vamos a estar viendo un poquito el texto de Marcos, en Marcos 8, vamos a estar moviéndonos en Mateo 16, Marcos 8. Estos discípulos habían olvidado traer pan para comer. Eso estamos viendo ahorita acá en Mateo 16, pero si nos vamos un poquitito a Marcos 8, en 14, del 14 en adelante vamos a ver en Marcos. De acuerdo al Evangelio de Marcos, nos señala que solamente traían un pan. En Mateo nos señala que no traían pan, o sea que traían muy poquito pan, ¿no? Pero acá nos señala que solo traían un pan, ¿no? Entonces esto es lo que tenía preocupados a estos discípulos, y el Señor Jesús aprovecha esta preocupación, aprovecha este ejemplo del pan para usarlo como un ejemplo ilustrativo. Quiere enseñarles, quiere advertirles sobre lo que no debían hacer, ¿no? Entonces le dice el Señor: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí estamos viendo la advertencia del Señor Jesús a los discípulos, que ellos no entendían lo que Él les quería decir. Ellos creían que les estaba amonestando porque no habían traído pan, porque solo habían traído un solo pan. Pero en el Evangelio de Marcos, allá en el versículo 16, nos dice que ellos estaban hasta discutiendo entre sí, que porque no habían traído pan. ¿Sí están checando sus estudios? Entonces vemos que ellos estaban pensando otras cosas. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, vemos que el Señor estaba diciéndoles que entendieran, o sea, les quería dar a entender que no era tanto por el pan, sino que era por otra cosa, pero ellos aún así no entendían y pensaban dentro de ellos mismos, ¿no? Y está hablando el Señor de una levadura. La levadura es una sustancia que se agrega a una masa de pan. ¿Para qué? Para fermentarla, para que crezca, para leudarla, dice acá, ¿no? La hace crecer y obviamente es usada, ¿no? Entonces esta levadura es usada constantemente como una imagen de contaminación de pecado, una imagen de corrupción, ¿no? Su uso antiguamente lo vimos desde Génesis, en Abraham, donde Abraham, ofrece a los viajeros un pan sin levadura. Pueden apuntar los que en Génesis 19:3. También lo vemos en Éxodo 12, donde está la liberación de Egipto, y se prohíbe a los israelitas el uso de la levadura durante 7 días porque era la Pascua. Y todo esto pues sale a reducir porque estas instrucciones fueron guardadas por los judíos generación tras generación con toda fidelidad. Pero ya llegando al Nuevo Testamento, a la levadura se le conoce porque expande el pan, porque tiene esas características, y Pablo nos dice en Gálatas también, si quieren apuntar, Gálatas 5:9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, todos estos puntos que les estoy dando nos van a servir para que podamos darle más amplitud a lo que el Señor Jesús quería enseñar. Entonces tenemos que darnos cuenta que la levadura prácticamente estaba siendo símbolo de corrupción, símbolo de contaminación, símbolo de destrucción. Por eso es necesario que evitemos en nuestras vidas a toda causa esta contaminación, esta levadura, porque esto puede causar demoras
en el crecimiento, en el avance del reino de Dios. Por ejemplo, ¿cómo nos puede perjudicar a nosotros? En nuestro caminar nos puede contaminar al grado de desviarnos del camino. Pensar que estamos en el camino correcto, como dice la palabra, al hombre hay personas que creen que le parece que están yendo por el camino correcto, pero es camino de perdición. Entonces es importante que no caigamos, que nos cuidemos, que estemos en guardia para no caer en estas cosas, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo conozco de la palabra y yo la verdad no creo caer en ello, pero dice la misma palabra que esté, ¿qué? Que empiece que esté firme y de que no caiga, ¿ok? Entonces es necesario evitar a toda costa la levadura, la contaminación. En esos tiempos la mente judía pues siempre veía la levadura como un símbolo de maldad, ¿ok? Era interpretado como una influencia maligna que hacía que se esparcía por la vida hasta corromperla, hasta destruirla, ¿no? Y en el texto que estamos estudiando, la levadura se refiere a la doctrina de los fariseos y los saduceos, ¿okay? Estamos viendo que estos discípulos no lo entendían aún. El Evangelio de Lucas nos dice que es hipocresía de los fariseos, es similitud, ¿no? Es un sinónimo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces Pablo utiliza la levadura como un comparativo entre tu vieja vida viciada por el pecado y la nueva masa que es la vida en Cristo, ¿no? Hoy podemos ver que el Señor Jesús comparaba pues prácticamente los efectos de lo que hacía esta levadura, como que expandía, o sea, como el pan, tú lo pones y se expande, se infla. Entonces prácticamente estaba dando el ejemplo, Señor, de que esta levadura dañaba la sana doctrina, prácticamente estaba contaminándose con una mala doctrina, y es muy parecido a una enfermedad como un cáncer que pasa, empieza en un lugar y empieza a crecer poco a poco hasta ir afectando otros órganos y al final destruir esta vida, ¿no? Prácticamente es lo que estaba pasando con la levadura. Ese ejemplo estaba dando el Señor Jesús. Ahora podemos entender que el Señor estaba teniendo un conflicto con los líderes religiosos, pero al mismo tiempo les estaba dando una advertencia a sus discípulos diciendo, no caigan en esto. Y usaba el ejemplo ilustrativo, la levadura, o sea, usaba algo material como ejemplo para que pudieran entender, ¿no? Entonces, ¿qué estaba señalando? Que era una falsa doctrina, que la levadura es algo así como que contamina. Por ejemplo, la levadura que hace, amarga, hincha, esparce, destruye, y esto lo hace como en secreto, porque no se ve, no, internamente no se ve, nada más cuando le pongo así, ya se infló, ya contaminó, ya se esparció, ya destruyó. Entonces es lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús, y ellos pensaban dentro de sí, nos dice esto porque no trajimos pan. Entonces ahí cuando estaban ellos pensando esto, dice en Marcos 8:16, que de hecho lo comentaron entre ellos, porque dice ya, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces quiere decir que no solo lo pensaron, sino que se hicieron a un lado de Jesús para discutirlo, tener su junta privada entre ellos y discutir, nos lo está diciendo porque no trajimos pan. Entonces el Señor Jesús, aún ellos pensaban esto y aún ellos se apartaron y discutían entre ellos, el Señor Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce lo más íntimo de nosotros, y obviamente les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No es que el Señor Jesús lo haya escuchado, sino que el Señor Jesús conoce los pensamientos de todo ser humano. Para Él no hay nada imposible. Él los recrimina inmediatamente diciéndole, ¿por qué pensáis esto? ¿Por qué piensan esto y no entienden los misterios de Dios? ¿Por qué piensan esto y no creen? Si ustedes ya vieron los milagros, si ustedes ya palparon esos milagros, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Lo está recriminando. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro. Un corazón duro porque no eran capaces de ver la obra de Dios, no eran capaces de ver los misterios de Dios. Y a veces eso pasa en nosotros. Estamos escuchando a la persona que está hablando frente a nosotros y no entendemos. Y no entendemos la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro. Entonces dice Marcos allá 8:16, pasamos al 17 y el 18, dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis.
Entonces vemos que nos da más amplitud acá Marcos, ¿no? Estaban cerrados al entendimiento espiritual, porque su corazón estaba duro, ciegos a la verdad. Y así es naturalmente. ¿Por qué? Porque para poder comprender las verdades de Dios es necesario tener fe, es necesario tener un corazón sencillo, manso, sencillo, humilde, enseñable. Es necesario que le permitamos al Espíritu Santo que nos moldee, que nos instruya. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro corazón se pone duro y no le permitimos. Algo que podemos corroborar de todo esto lo podemos ver en 1 Corintios 2:14, donde Pablo decía: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos que aquí realmente se necesita fe, se necesita un corazón manso, humilde, sencillo, enseñable, que puedas permitir al Espíritu Santo moldear e instruirnos, ¿no? Además de eso, es importante nuestra fe, es importante recordarlo a través de las experiencias pasadas, donde Dios ha obrado en nuestra vida, porque si vemos acá, decía el Señor: ¿no entendéis aún? Ni se acordaron de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. O sea, aquí es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En ese caso le está diciendo a ellos: ¿no se acuerdan? ¿No ustedes lo vieron? ¿No ustedes lo palparon? Y cuando Dios ha hecho algo en tu vida, cuando Cristo ha hecho en tu vida, es importante recordar todo esto. ¿Qué ha hecho en mi vida? Para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe vuelva a estar firme. En Marcos, allá 8, 19, 20, nos da un poquito más de amplitud, porque él les hacía estas preguntas, pero ellos respondían. Dice allá: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Le dice a ellos, ¿no? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dicen: 7. Entonces el Señor estaba haciendo esas preguntas, ¿no? El problema acá de ellos era que solo tenían un pan. Por eso el Señor Jesús les pregunta: ¿por qué no pueden confiar en la providencia de Dios si ya vieron que de 5 panes se multiplicó para más de 5,000 personas? Y ya vieron que 7 panes se multiplicó para más de 4,000 personas, porque no contaban niños y mujeres. Entonces estaba diciendo: oye, pues no vieron esto, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes confiar en la provisión de Dios? ¿Por qué no puedes confiar en la divina providencia? Si ya lo has visto en acción, ¿por qué no puedes confiar en Dios, en lo que estás pasando en ese momento, que Dios te va a librar, si anteriormente te ha librado de cosas más grandes, principalmente de una muerte eterna? Él no te salvó de esa muerte eterna para que te deje morir, no. Y es lo que el Señor Jesús le está diciendo: ¿por qué? O sea, no pueden confiar en la providencia de Dios si ya la vieron en acción, ya la palparon con sus manos, ya repartieron, porque les dio a los discípulos para que repartieran los alimentos, ya repartieron los alimentos, ya los comieron, y todavía sí se saciaron hasta no más. ¿Y qué pasó? Todavía sí recogieron cestas y canastas llenas hasta el tope. Y decía: ¿por qué no pueden entender? Ellos habían presenciado cosas sorprendentes, milagros maravillosos, como esa multiplicación de los panes, y pues no solo una vez, sino que dice que lo volvió a hacer 2 veces. Y aparte, todos esos milagros que ha hecho, tienen las redes de este lado, y salían los peces, y sana un ciego, sana un cojo, y sanan cientos y cientos y miles de personas en sus propias narices, y ellos no entendían. ¿Acaso no podían ver que el Señor de señores podía proveer de alguna otra forma diferente, pero podía proveer alimentos? Él no se estaba refiriendo a los alimentos, él se estaba refiriendo a la levadura como corrupción, pero ellos
no lo entendían, no lo veían, no lo comprendían, y muchas veces podemos enfrentarnos a grandes dificultades en nuestra vida, y entonces es importante que no caigamos en este error que tuvieron los discípulos de olvidar que Dios está en control, que el Señor tiene todo bajo su control, y como en muchas ocasiones ha obrado a nuestro favor, puede volver a obrar a nuestro favor. Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que necesitamos, y Él tiene los tiempos perfectos. Entonces, la relación de confianza y el testimonio de cómo en otras ocasiones se ha glorificado a favor de nosotros, en ese caso a favor de ellos, nos debe llevar a fortalecer nuestra fe. Sin embargo, también es clave para que nuestra vida cristiana pueda ser una vida realmente cimentada y basada en una sana doctrina, que estudiemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender la verdad y no salirnos de la doctrina, de la sana doctrina, que nos ilumine para que también seamos personas que no estemos ciegas a lo que el Señor nos quiere mostrar, como en ese caso el Señor les quería enseñar y ellos no entendían. Que podamos entender sus preceptos divinos. El Señor Jesús, que hizo, los estaba reprendiendo, no porque nada más llevaban un pan, sino porque no entendían la verdad espiritual que Él les quería señalar. Les decía, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Él mismo les está diciendo, ¿cómo es que no entienden? Entonces ellos no estaban entendiendo que el Señor le estaba dando un ejemplo ilustrativo, le estaba haciendo como una metáfora, hasta que el Señor Jesús les abre el entendimiento. Por eso dice la palabra que de manera natural no podemos entender el Evangelio, a menos que el Señor toque nuestro corazón, a menos que volvamos a nacer de nuevo para que realmente seamos esas personas que puedan ver espiritualmente, ¿no? Entonces ellos empezaron a comprender, finalmente comprendieron y se dieron cuenta que estaban siendo advertidos de la doctrina de los fariseos y los saduceos, y no de la levadura del pan. Él estaba usando un ejemplo ilustrativo, pero no se refería al pan, sino a esta falsa doctrina y a tener cuidado de no caer en ella, ¿no? Entendieron que tenían que tener mucho cuidado, porque si caían trae errores garrafales a nuestra vida. Y hemos visto muchas doctrinas que realmente donde gente está muy desviada, donde la gente cree cosas que son herejías, y podemos caer en algo así. Podemos llegar a... Por eso es importante que seamos como aquellos que eran los en Hechos, donde Pablo empieza a compartir el Evangelio, y estas personas agarraban sus Biblias y estaban abiertos a escuchar lo que Pablo decía, pero estaban corroborando si verdaderamente era lo que estaban las Escrituras. Es importante que nosotros abramos nuestras Biblias y conforme se esté dando los estudios, ir siguiendo las verdades de Dios, ¿no? Para que no caigamos en el error. En ese tiempo los judíos, ¿qué pasaba? Que se influenciaron por esa doctrina de los, recuerden, dos grupos diferentes, saduceos y fariseos. La semana pasada dijimos cuáles eran las doctrinas de unos, cuáles eran las doctrinas de los otros, ¿no? La doctrina de los fariseos enseñaba a poner más énfasis en lo externo, el cumplimiento de ritos, de tradiciones, de normas religiosas, en vez de enfocarse en el amor, en vez de enfocarse en la misericordia, en vez de enfocarse en la verdad, en la verdadera piedad, ¿no? Por otro lado, los saduceos, que enseñaban a poner su esperanza, ¿qué? En los gobiernos, en la política. Ellos se enfocaban en el elitismo. Era un grupo pues de aristócratas que gozaban de un buen respaldo económico, eran materialistas y no creían en la esperanza del Evangelio, o sea, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces estas dos doctrinas, los judíos estaban contaminados de ello. Ellos seguían estas doctrinas, que estaban engañados, vivían engañados, y pues obviamente el Señor Jesús está señalando como la levadura en la masa, que se expande en la vida de las personas, dañándolas al punto de que las alejan de la verdadera fe. Y eso es lo que estaba sucediendo allá, y es lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos, y debe enseñarlos a nosotros
porque también nosotros somos discípulos, debemos cuidar la iglesia, debemos cuidar la sana doctrina, no permitir que doctrinas heréticas se introduzcan en la iglesia, porque esas enseñanzas nos conducen a un mundo de perdición, nos conducen a un infierno. ¿Okay? Entonces, Pablo también, hablamos de Gálatas hace un rato, en Gálatas 1:6 al 9, Pablo nos enseña y cuida mucho esto, exhortando a los Gálatas a que pues esa enseñanza no entre al evangelio, que recuerden que hay un evangelio que es sano. Él fue muy claro diciendo que no hay otro evangelio más que el de Cristo. Vamos a leerlos, Gálatas 1:6 al 8, al 9, perdón. Decía Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, dice, estoy maravillado, que sí, que estaba sorprendido, que no lo podía creer, que hayan cambiado el evangelio de Cristo, que los había de veras llamado a la gracia de Cristo por seguir otra doctrina falsa. Dice ya, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces es muy claro, Pablo acá nos está diciendo que otro evangelio es maldición, otro evangelio es herejía, pero no solo Pablo lo defendía, también el apóstol Pedro advierte a las iglesias que estaban, dice, que estaban dispersados. Dice 2 Pedro 2:1, si podemos decir para que lo entendamos. El apóstol Pablo advierte a las iglesias de judíos que estaban dispersos entre las naciones gentiles que tuvieran cuidado con los falsos maestros. Decía 2 Pedro 2:1 al 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces Pedro también estaba advirtiendo a las iglesias de los judíos que estaban allá por allá dispersos entre los gentiles, pero no solo Pedro, también el apóstol Juan, en 2 de Juan 1:9, le da también una orden a los discípulos que no permitan que esta clase de falsos maestros entren a sus casas, ya no solo a la iglesia, sino también a sus casas. Dice 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estamos viendo que a veces, por no ser groseros, dejamos entrar otras doctrinas a nuestras casas. Yo creo que no está mal si tú ya tienes conocimiento de la palabra para ganar a esas almas, pero si tú no lo tienes, es mejor no dejarlo entrar, porque vas a ser confundido y puedes ser arrastrado, ¿no? Entonces es importante que estos pues prácticamente consejos los tomemos, ¿no? También en el libro de Judas, allá cerquita, está antes del Apocalipsis, Judas exhorta a los creyentes a que contiendan ardientemente por la fe, o sea, a que peleen defendiendo el evangelio de Cristo. Dice Judas 1, porque nada más es un solo capítulo, del 3 al 4, dice ya: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres que son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que realmente le estaba diciendo fuertemente que hay hombres que se han metido encubierto, y que la gracia de Dios la vuelven un libertinaje. Y estamos acostumbrados a ver esto, ¿no? Que abusan de la gracia. Digo, abusamos de la gracia. Así que es importante que no se convierta en la gracia en libertinaje, en que digamos, bueno, el Señor ya murió por nosotros, y lo que tú hagas, como que pues no importa, ¿no? No. Aquí nosotros debemos de, la evidencia de que un cristiano es que se va a ir alejando cada vez más del pecado, ¿no? Y eso no nos lleva a que estemos abusando o tomando como un libertinaje la gracia de Dios, ¿no? Y de esa manera, ¿qué pasa? Negamos a Dios y a Cristo, ¿no? Entonces la iglesia debe guardar la fe, la sana doctrina, el evangelio puro, no permitir falsas doctrinas, no permitir que se introduzcan así de manera encubierta, ya que pueden destruirnos como un cáncer, así como la levadura, dice que tantita levadura, ¿qué? Leude toda la masa. En conclusión, que vemos que el Señor Jesús les hizo entender a estos discípulos lo importante que era estar en guardia contra las falsas enseñanzas, especialmente en el servicio de la hipocresía religiosa, porque vemos que los fariseos eran hipócritas, ¿no? Pero no solo advierte a sus discípulos de ese tiempo, también nos advierte a nosotros, porque nosotros somos discípulos del Señor Jesús hoy día, y vemos que a los apóstoles y a los discípulos de ese tiempo el Señor Jesús les da unas cargas, los cargó con 3 cosas, y lo hizo para que aprendan y enseñen a otros. Y la primera carga la podemos llamar ignorancia. ¿Qué pasa con esa ignorancia? Porque no entendían que Él estaba usando cosas materiales como la levadura para ilustrar cosas espirituales como las malas enseñanzas y prácticas religiosas de los fariseos y saduceos, ¿no? La segunda la podemos llamar incredulidad, porque estaban demasiado preocupados por la provisión del pan, porque nada más tenían un pan, ¿se acuerdan? Cuando ya habían visto al Señor Jesús proveer el pan de manera extraordinaria, vieron, no les contaron, presenciaron un maravilloso milagro y luego lo repitió, solo que en el primer lugar eran judíos y en el segundo lugar eran gentiles, ¿no? Y la tercera la podemos llamar olvido, porque parecían olvidar que el Señor Jesús había hecho muchas cosas, había sanado, había multiplicado, había señales que nadie puede hacer, que solo Dios puede hacer, y pues también proveyó el pan, y lo hizo multiplicándolo hasta que ellos se atascaron y sobró, y aún así ellos se les había olvidado. O sea, ¿a qué vamos con todo esto? A que tengamos cuidado de no caer en esto. Podemos decir, como dije hace un rato, el que crea estar firme, mire que no caiga, no caigamos en esto, busquemos el reino de Dios, su justicia, para no caer en la ignorancia. Viendo cómo el Señor Jesús se encarga de proveernos, debemos creer en Él, no olvidemos que Él, en la cruz del Calvario, dio su vida por cada uno de nosotros, no solo por algunos, sino por todos los que quieran venir a rendir su vida al Señor Jesús. Entonces debemos creer que Él de veras nos va a proveer, nos va a librar, nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a llenar de su Espíritu Santo siempre y cuando verdaderamente busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Él nos ha salvado en esa cruz, Él soportó la ira del Padre, Él fue, dice la palabra, que fue aplastado. Ahora, si ya hizo todo eso, ¿crees que no dará lo que realmente necesitamos? Porque a veces pensamos que necesitamos algo que no necesitamos. Él sabe lo que realmente necesitamos. Él ya se entregó por ti y por mí. ¿Crees que no nos dará las verdaderas necesidades? Claro, suplirá todo. Y hasta de más, como dices, el Señor no te da de más, el Señor te da de más. El Señor es muy, muy bueno con nosotros. Aquí vemos que sobraron canastas repletas de pan. Nos da más de lo que necesitamos. Entonces podemos tomar esta enseñanza y tener cuidado de no caer en la falsa doctrina y de poner nuestra fe en Cristo Jesús, recordando siempre que Él ha dado todo por nosotros y que no lo dio para abandonarnos. Él quiere que estemos
de hecho confiando en Él, y que vivamos de una manera agradable a Él en esta tierra, siempre poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la gracia. Bueno, con ello terminamos nuestro tema. Vamos a ponernos de pie para orar. Ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos y suplicamos, Señor, que esta palabra, Señor, no quede al aire, sino que quede grabada en nuestros corazones y que sea latente en nuestras vidas, para que, Señor, podamos recordar que tú, Señor, en la cruz diste todo por nosotros, y que, Señor, nosotros debemos seguir verdaderamente tu única doctrina, tu sana doctrina, tus enseñanzas, tus pasos, caminar contigo, Señor, y que debemos recordar de lo que nos has librado, y que debemos, Señor, saber que tú eres un Dios que está en control, y que aún estén pasando situaciones adversas, Señor, tú nos has librado y nos vas a librar de cualquier cosa, Señor. Y si no, Señor, sabemos que es lo correcto, porque tú, Señor, estás en control y tú eres sabio, Dios, y tú sabrás qué permitir en nuestras vidas para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y sabemos que tenemos la esperanza de que si morimos estamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estás aquí.